Amigos, qué gusto volver a reencontrarnos. Este es un nuevo programa del Templo a la Casa en esta media semana de oración con el título especial de este año, Pastoreando Vidas. Y quiero también volver a saludar a nuestros invitados en esta edición ya número 3. Estamos en el tema número 3 ya de esta semana y aquí, como siempre, me están acompañando vuestros pastores, quienes también nos van a ir detallando poco a poco el tema para hoy. Quiero saludar al pastor Heisen Cordero, que está aquí también con nosotros. También está por acá el pastor también Fernando Rojas. Y hoy, como siempre, vamos a empezar con buen ánimo, ¿verdad? Vamos a empezar todos muy contentos, con esa sonrisa que nos caracteriza, y queremos invitarlos también a ustedes a que se sumen a ese buen ánimo cantando. Vamos a cantar nuestro cántico tema, ¿verdad? Sí, así es, como ya cada día hemos ido entonando, del templo a la casa. Vamos a orar. Gracias, querido Dios, por el mensaje de esta noche, y estamos seguros que va a ser una bendición. Por favor, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y después de esta oración continuamos estudiando esta media semana de oración. Y ahora hay un título también muy especial que nos permite conocer un poco más a nuestro pastor, ¿verdad? Esta oportunidad nos lleva a leer El pastor instruye a su rebaño. Y aquí está también el pastor Heisen Cordero, quien como siempre nos brinda más detalles. El pastor instruye a su rebaño es el tema de hoy. Ya vimos claramente que el pastor alimenta a su rebaño, que el pastor cuida a su rebaño, pero hoy vemos un aspecto muy interesante que tiene que ver con instrucción, que tiene que ver con guía. Y quiero leer una cita, dice: en muchos lugares pueden formarse grupos de observadores del sábado. Frecuentemente no serán grupos grandes,
pero no hay que desalentarlos, no hay que dejarlos morir por falta de debido esfuerzo personal e instrucción. Sí. Eso se encuentra en el libro Consejos sobre la Escuela Sabática, página 171. Pastor, cada vez las responsabilidades, las tareas del pastor aumenta, ¿verdad? Y no es fácil, pero ese es el llamado que Dios nos ha dado. Ahora, después de que el pastor alimenta, cuida, ahora también es alguien que va a instruir. Y tiene que ver con el entrenamiento, Pastor Heisen. Y es interesante, ¿no?, que nosotros necesitamos dejar en claro algo, ¿no? Si nosotros decimos que Jesús es nuestro mejor ejemplo y nuestra mayor motivación, nuestro mejor y mayor ejemplo, Jesús, debemos seguir sus pisadas, debemos seguir su ejemplo. Y él también tuvo su grupo pequeño, ¿no? Y él también tuvo su grupo pequeño, Pastor Fernando. Así es, y él cuando vino, lo primero que hizo es constituir su grupo pequeño. Pero ¿para qué? También igual para que vivan en comunión, para que estén con él, pero también para capacitarlos, pastor, y para enviarlos a predicar. Pero antes de enviarlos, obviamente él le dio toda la instrucción, todas las herramientas para que ellos pudieran cumplir su labor, ¿no? Y creo que esa es una labor también que el maestro debe tener hoy en día. Un buen ejemplo, ¿no? Jesús instruyendo a su unidad de acción. O sea que un pastor no solamente, Lisette, se encarga en alimentar, en cuidar, sino que instruir, o sea, enseñar, capacitar, guiar. Y aquí en este curso, en esta lección, yo cuento una experiencia interesante, ¿no? Cuando un día vi a un hermano que estaba desanimado, un hermano recién bautizado, muy desanimado. Él me decía, lo siento, voy a leerlo acá, dice: le pregunté cuál era la razón y me contó: antes de bautizarme sentía que todos se preocupaban por mí. Siempre estaban pendientes de lo que me ocurría, me invitaban a la iglesia, hasta me llevaban prácticamente de la mano. Era lindo. Sin embargo, 3 sábados después de mi bautismo, nadie se acuerda de mí. Solo quieren que dé mi cuota para la construcción del templo, para los libros misioneros, para que dé estudios bíblicos, y no me niego a eso. Creo que debo hacerlo, solo que no sé. Nadie me explica por qué, mucho menos cómo se hace. Creen que yo sé cuando no sé casi nada. Oh, tremendo, ¿no? Es un testimonio. Sí, o sea, eso es un testimonio real, ¿no? O sea, que hay gente, como ya mencionamos en el capítulo anterior, que cuando es bautizada no solamente no es visitada o no es cuidada, sino que también no es enseñada. Eso. Y a veces pareciera que nosotros suponemos que todos los adventistas de la iglesia, todos los bautizados, saben hacer las cosas cuando muchas veces no saben. Pastor Fernando sabe que tuvimos un estudio hace algunos años donde preguntábamos por qué los hermanos no dan estudios bíblicos. Siempre sale el ministerio personal, los pastores: hermanos, vamos a dar estudios bíblicos, Lisette, hay que dar estudios bíblicos, hay que compartir nuestra fe. Pero de manera interesante, cuanto más se les dice que hagan, no lo hacen. ¿Por qué? Y ese estudio que revelaba Pastor Fernando. Y la gran cantidad, pastor, decía que no sabe dar estudios bíblicos. O sea, Esa es ¿cómo voy a hacer algo que no sé? Ajá. Entonces, y es interesante porque muchas veces como pastores, a veces, o hermanos, creemos que todos saben cuando no saben. Y es interesante que el gran porcentaje de adventistas en realidad es nuevo en la fe. Uh-huh. Y ahí también hay otro tema, ¿no? Normalmente cuando uno es nuevo, surge todavía ahí el temor, ¿no? A veces de preguntar, ¿no? Entonces ahí también creo que el pastor es clave, ¿no? Para poder también identificar los temores y esas necesidades también, ¿no? Porque hablamos de muchas necesidades, ¿no? Con las ovejas, pero también en especial allí la necesidad también de aprender, ¿no? Y de consultar, de tener respuestas ante tantas preguntas antes de empezar una acción tan importante como son los estudios, ¿no? Sí. Uh-huh. Gracias, Lisette. Sí, creo que la labor del pastor básicamente está direccionada a que su alumno viva en comunión. Tiene que ver con el alimento espiritual, ¿no? Que su alumno viva también en relacionamiento, en relación, que tiene que ver con el grupo pequeño. Pero también que sus alumnos vivan en la misión.
Jesús nos mandó que hagamos discípulos y la forma como se hace discípulos es justamente eso, ¿no? Andando en comunión, asistiendo al grupo pequeño, pero también cumpliendo la misión. Y ahí es clave la función del maestro, Pastor Heisen. Por eso, continuando con nuestro estudio del Salmo 23, dice, versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me encanta esta declaración. Me guiará, la palabra guiar tiene que ver con conducción, tiene que ver con instrucción también, con guía. Me guiará, o sea, me enseñará, me mostrará el camino, pero ese camino dice de justicia. Me guiará por sendas de justicia, por caminos de justicia. Y a mí me gusta mucho hacer énfasis en esto. Las ovejas no guían al pastor, Pastor Fernando. Lisette, ¿tú te imaginas un grupo de ovejas que decide simplemente no hacer caso al pastor, a su pastor y vivir así sin dirección, sin guía? Aunque hay, ¿no? Pero ya no son ovejas, ¿no? No, pero o sea, hablando de un... que quiere hacer lo que le da la gana, pero no hablemos todavía de gente, ¿no? No hagamos una aplicación todavía. Hagamos una aplicación, estamos en la oveja real. El pastor y un grupo de ovejas no quiere ser pastoreado, o sea, no. Y al contrario, no quiere ser pastoreada, sino que quieren ser ellos los que guían al pastor. ¿Habrá eso? ¿Será posible eso? Yo creo que, Lisette y Pastor Heisen, Dios escogió un ejemplo tan perfecto. Yo por eso preguntaba alguna vez, ¿por qué Dios no escogió el ejemplo de que nosotros seamos tigres? O leones, ¿no? Leones, ¿no? Y escogió justamente la oveja. ¿Por qué? Y dicen que las ovejas son los animales más torpes. O sea, son lindas, son nobles, pero son medio torpes, ¿no? Y es verdad, o sea, ejemplifica al ser humano. Yo decía... Y alguien podría defenderse, pero ¿cómo? ¿Nosotros somos torpes? Sí, a veces hacemos cosas que sin ofender, ¿no? Claro, a veces hacemos cosas y decimos, pero ¿cómo pude ser tan tonto para tomar esa decisión, para hacer lo que hice? No lo puedo creer. Sí. Es que así es el ser humano, se equivoca. Y Dios escogió justamente la figura de la oveja para enseñarnos, para decirnos, mira, tú eres frágil, tú no eres... tú no puedes solo. Tú no puedes solo. Lo máximo. Claro, porque mira, un gato tiene las garras para defenderse, un perro tiene los colmillos, una oveja no tiene nada para defenderse. O sea, muestra la fragilidad del ser humano, ¿no? Y eso somos. Y eso es lo que nos ejemplifica, ¿no? Entonces la oveja no decide, simplemente se deja guiar, simplemente eso. O sea, esa debe ser la labor de una oveja, dejarse guiar. Por eso la labor y la gran importancia de un buen pastor. Así es. Ahora, me lleva a pensar en lo siguiente, ¿no? Ya haciendo una aplicación, Pastor Fernando. ¿Cómo es que hay ovejas que no quieren hacer caso al pastor? En una aplicación ya. Hermanos que no quieren hacer caso a su maestro. Pero ya no son ovejas, pastor. Ahí ya son cabritos ya. No, o sea, es verdad, porque los cabritos tienen esa característica. Ahora, siempre, y la Biblia también habla yo creo de que eso. siempre en cuando las ovejas no deberían hacer caso a su pastor cuando va en contra de los principios bíblicos. Cuando ya es un falso pastor. Cuando es un falso pastor, ¿verdad? Cuando no son las sendas de justicia. A eso quería llegar. Y ahora, la labor del maestro es que cada alumno viva, dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, dice Mateo 6:33. Justicia. ¿Cómo yo enseño a mis ovejas a buscar la justicia? ¿Cómo yo enseño o cómo las guío por las sendas de justicia? Justamente enseñándoles a buscar a Dios en la primera hora de cada mañana. Y eso es importante, ¿no? Cuando a veces nosotros damos por sentado, ¿no? Nosotros creemos que los hermanos ya saben orar. No. Ya saben estudiar la Biblia. Ni siquiera. Y ya saben dar estudios bíblicos. Entonces ahí es relevante la labor del pastor, porque cuando el pastor visita, ¿qué es lo que tiene que hacer en su visita? ¿Cómo está estudiando la Biblia? ¿Cómo está orando? Y si es una persona nueva, mucho mejor, ¿no? Para guiarlo, para instruirlo, a fin de que esta persona pueda crecer también en la fe. Entonces, el pastor, Lisette, en esta primera parte, tiene que enseñar, instruir a su rebaño, enseñándoles a qué? A buscar a Dios en primer lugar, o sea, a tener una vida de fidelidad a Dios. Amén. Pero hay otro interesante, la parte, dice, versículo 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y acá utilizan dos
dos elementos, ¿no? Vara y cayado. Dice, el pastor tenía dos instrumentos, dos elementos para su labor. Exacto. Una era la vara y una era el cayado. La vara era un palo más o menos de 1 metro, que era recto, y el cayado era un palo que más o menos estaba 1,5 metros, pero que era recto y tenía una curvatura en la parte superior. Era como un gancho, ¿sí? Era como un gancho. La vara servía ¿para qué? Para defender a la oveja. No para pegar. No para golpear a las ovejas. Para proteger. Algunos pastores, maestros, ancianos, utilizan su cargo o su responsabilidad, su privilegio también, para... Ya te escuchaste, ya me dijeron a mi pastor, Se me ha dado con dale, palo, dale con palo a la iglesia. ¿Cómo así? No, pastor, un Dice sermón tiene que ser duro. dales con palo, porque están portándose mal. Uy. O sea, la palabra de Dios no es para maltratar a la oveja. No, uno tiene que ser recto, para predicar la palabra de Dios. Entonces, un pastor no debería ser áspero. Siempre debe tener Hay palabras pastores de que dicen amor, así, ¿no? cariño. Cuando digo pastor, repito, no estoy hablando del pastor de tu iglesia, no estoy hablando del anciano, no estoy hablando del maestro, para apenas es para todos. Hay iglesias que dicen, no, ese pastor es bien duro, ¿no? O sea, y el pastor, maestro, anciano, dicen, no, es que yo soy al pan y al vino, ¿no? Yo no tengo pelos en la lengua. Yo soy puntual, yo soy pragmático. No, un pastor tiene que ser amoroso. Le falta Así tino a es. veces en las palabras. El en la pastor tiene que ser amoroso. Y es que realmente en sí la iglesia o en general los grupos, ¿no? Los grupos de personas normalmente suelen seguir pues a su líder. ¿Por qué? ¿Más por admiración, por empatía o por realmente miedo? ¿Qué es lo que queremos inspirar también en los demás, ¿no? Y más aún con esta responsabilidad de poder llevar también la palabra de Dios, porque finalmente queremos que también cada miembro de iglesia sea un misionero en el futuro, ¿no? Entonces, la indicación o la recomendación, querida Lisette, es justamente eso. Que el pastor entienda que su labor es enseñar a su rebaño a ser fiel, a buscar a Dios la senda de justicia. Y en segundo lugar, enseñarles, ¿sí? Defendiéndoles. Y el cayado servía para guiarlos, para ponerlos al verdadero camino. Eso tiene que ver una aplicación, tiene que ver con enseñarles a trabajar por otros. Entonces, ese es el resumen de esta parte, ¿no? Pastor, alguien decía, ¿no? ¿Cómo yo sé que ya una persona es un nuevo discípulo ya comprometido en la fe? Solamente cuando esta persona también aprendió a dar un estudio bíblico, a ganar otras personas para el reino de Dios. Y sí, y la labor del maestro es súper importante. Recuerda, tú eres un maestro y eres un pastor, y como pastor tienes la responsabilidad, tenemos la responsabilidad, me incluyo en esto, de enseñar a ser fiel y misionero a tu alumno, a tu rebaño, a tu familia. Fiel y misionero. Y creo que también pensando en que lo que se va a enseñar va a ser tomado también como ejemplo, ¿no? Para que también se pueda replicar, ¿no? Porque finalmente el miembro de iglesia que ha recibido ese tipo de enseñanza también lo va a compartir de la misma manera. Claro, y la mejor forma, dice, hay una frase, me encanta, dice, el mejor sermón no es el hablado, es el practicado. O mejor, el mejor sermón no es el predicado, sino el practicado. O sea, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Y la mejor manera de cómo yo enseño a mis alumnos, ¿cuál será, Pastor Fernando? Con el ejemplo, ¿no? La mejor forma es con el ejemplo. Yo le digo, hermanos, hay que ser fieles. Pero uno no es fiel, ¿no? O sea, no se puede hablar. Por eso, Pastor, en esta secuencia de temas que usted ha plasmado en el libro, nosotros no debemos olvidar que somos ovejas, en primer lugar. Correcto. Y que nuestro pastor, en primer lugar, es Dios, es Jesús. Somos ovejas. Y como ovejas debemos dejarnos guiar también por ellos. Debemos alimentarnos. Y ahí está en que nosotros recibamos todo el cuidado, la dirección, o sea, nos dejemos guiar, el alimento, pues, ¿no? Pero también la otra función es que a su vez que somos ovejas,
también somos pastores, ¿no? Entonces, o sea, de nada serviría que un pastor quiera instruir si él no es instruido. Si dice, estudien la Biblia, pero no estudia la Biblia. Da estudios bíblicos, pero no da estudios bíblicos. O sea, como nosotros somos ovejas también delante del Señor, pero a su vez también somos pastores, ¿no? Entonces, nosotros empezamos esta serie diciendo que vamos a responder 2 preguntas en estos 4 temas o 4 programas. Primero, la primera pregunta era, ¿cuál es la labor de un pastor? ¿Cuál sería la respuesta entonces? Un pastor Alimenta un a pastor su rebaño. Cuida su rebaño. instruye o instruye, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta, ¿cuáles son las labores de un pastor? ¿O cuál es la labor de un pastor? Alimenta, cuida e instruye. Parece sencillo, ¿no? Pero en el fondo hay... Es toda una Claro. cosa impresionante que también no es sencillo, pero yo creo que requiere dedicación, requiere de mucho amor, ¿no? Esa creo que es la palabra clave, ¿no? Así como Jesús nos tuvo tanto amor a nosotros. Y nos ¿no? tiene paciencia, Y ¿no? paciencia. Nosotros somos a veces como corderos. Yo decía que normalmente un cordero no puede ser pastor. Y entonces me decían que falso, porque yo soy cordero, yo soy pastor Heisen Cordero, que soy pastor. Un testimonio Esa es vivo. una broma. Es una broma. No, solo yo soy el único, bueno, no sé si el único, pero soy de los pocos corderos que son pastores. Y no, o sea, necesitamos ser ovejas de nuestro pastor. Amén. Entonces, queremos hacer ese énfasis, pastor. Así es. Y que hoy tú como maestro puedas desafiarte a ser un pastor entrenador, maestro que enseñe 2 cosas: enséñales a ser fiel a tus alumnos y enséñales a ser misioneros. La mejor enseñanza con el ejemplo. Pastor, y eso Bien. es muy importante, Lisette, también porque cuando el pastor le enseña a ganar almas a sus hermanos, le está dando alimento también. Porque una de las cosas que hace crecer al nuevo discípulo es la misión, pastor. Jesús dijo, mi comida es que Que acabe haga la la voluntad voluntad. del que me envió, que termine Exacto. su obra. O sea, la comida para Jesús era la predicción del Evangelio, Entonces, el cumplimiento mira, de la misión. Y también está dentro del alimento, igual, ¿no? Porque todo a veces al final se resume en comunión. O sea, donde la persona que tiene realmente comunión es que estudió la palabra de Dios, es que está orando, pero también está preocupado en traer personas a los pies de Jesús. Y esa es una gran ayuda. Amén. Amén. Realmente cuando uno aprende algo debe compartirlo, ¿no? Y más aún si es que estamos hablando de algo tan importante que es el Evangelio, ¿no? Ujú. Sí, pastor, mire, yo esta semana que pasó hubo el Caleb, ¿no? Y por lo menos en nuestro campo tratamos de hacer un Caleb de avanzado, donde los jóvenes fueron a la zona 8 de Cieneguilla, de Manchay, Pachacamá. Y algo que me quedó grabado, pastor, es que un joven se regresó el viernes porque tenía ya algún trabajo que hacer. Y él me dijo así: pastor, nunca había tenido esta experiencia tan bonita. Porque desde que me bauticé yo viví en mi iglesia y siempre pensé que es reunirme con los jóvenes, con los hermanos, y así era. Pero pastor, cuando yo vine acá, vi la necesidad, di estudios bíblicos, nunca lo había hecho, pastor. Ayudé a algunas personas que... Eso, pastor, me cambió la vida, dice. Y yo voy con otra visión, estoy volviendo para mi iglesia. Y ese es el desafío. Y ese es justamente el desafío, ¿no? Hacer que cada alumno tenga esa experiencia de poder ganar una persona a los pies de Jesús. Y más aún, como la Biblia nos dice, que nosotros podamos ir de 2 en 2 para cumplir la misión, ¿no? Muy bien, y ya estamos casi llegando a la parte final de este programa, pero antes tenemos desafíos, claro que sí, cada día estamos siendo desafiados para poder contribuir también al Evangelio. Y para eso vamos también a preguntarle aquí al pastor Heisen, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, el desafío, Lisette, para hoy tiene que ver con que todos necesitamos asumir nuestro reto, asumir el desafío de dar estudios bíblicos. Ya mencionó el pastor Fernando y ya vimos en el estudio, necesitamos dar estudios bíblicos. Eso todos.
y los maestros enseñen a sus alumnos a dar estudios bíblicos. Entonces, ahí es el desafío. Para que den estudios bíblicos, los maestros den estudios Y bíblicos. para que den, y claro, que hemos enseñen. dicho que necesitamos enseñar también con el ejemplo. Amén. Perfecto, entonces ya lo saben, estamos todos siendo desafiados a poder dar estudios bíblicos. Empecemos allí desde las unidades de acción. Ahora sí hemos llegado al término. Pastores, nuevamente muchas gracias por contribuir a que podamos seguir aprendiendo mucho más con este programa especial. Del templo a la casa, pastoreando vidas. Continuamos entonces en el día 3 todavía, nos falta un día más, así que los esperamos. Que Dios los bendiga.